escala de algunas diapositivas para explicarles cuál es como la evidencia del cambio climático. Se muestra un poco como la estructura de la presentación. La presentación está dividida en 4 partes. La primera es entender qué es el cambio climático y por qué es una crisis. Después hablar un poco de cuáles son las evidencias para decir que existe un cambio climático. Después hablaremos de todos esos tratados internacionales y nacionales en los que se ha comprometido México y los demás países. Y finalmente abriremos en el sentido de entonces, dentro de todo ese panorama, qué nos tocaría hacer o cuáles serían las exigencias que tendríamos que estar haciendo. La primera pregunta es ¿qué es una crisis climática y qué es el cambio climático? Y bueno, el cambio climático pues se define como un proceso de cambio en el sistema climático del planeta terrestre. El sistema climático pues está conformado por la atmósfera, que es como toda esta capa de gases que cubren al planeta, y también está conformado por los hielos de la Antártida y del Ártico y toda la masa de agua que cubre al planeta. Nosotros decimos que hay una variación en el clima cuando las condiciones meteorológicas han cambiado por lo menos en los últimos 10 años. Si no han cambiado en los últimos 10 años, no se puede decir que haya un cambio climático. Eso es importante porque nos lleva a pensar en otro concepto, que es el tiempo meteorológico. Ustedes han escuchado en las noticias que siempre hay un reporte meteorológico. Es cierto que hay días en el año en el que son lluviosos y hay otros en el que son cálidos. Cuando hablamos de un cambio climático, estamos hablando de que un año se vuelve o muy caliente o muy frío. Y bueno, ustedes han escuchado también qué son los gases de efecto invernadero. Hacen que cambie el clima y hacen que cambie porque acentúan el efecto invernadero, ¿no? En otra diapositiva vamos a ver qué es el efecto invernadero y por qué es tan importante. La temperatura promedio de la Tierra es de 14.6 grados. Si no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería de menos 30 grados centígrados, ¿no? Seríamos un planeta prácticamente congelado. Planetas como Venus tienen una altísima concentración de gases efecto invernadero, por lo tanto su temperatura media es de 200 grados centígrados. Planetas como Marte tienen una temperatura de menos 15 porque no tienen gases efecto invernadero. Entonces es cierto que los gases efecto invernadero son malos, sí, pero si no los tuviéramos no podría haber vida en el planeta Tierra, ¿no? Seríamos un planeta completamente hecho de hielo. Y bueno, es importante decir que el clima cambia en periodos largos, decir que entonces ¿cómo es que sabemos que el clima ha estado cambiando? Pues lo sabemos porque se ha monitoreado cuánto aumenta la concentración de CO2 particularmente y cuánto aumenta la temperatura promedio de la Tierra. En el último siglo ha aumentado 0.85 grados Celsius la temperatura promedio de la Tierra. Eso no quiere decir que en México hayamos aumentado 1 grado centígrado. Más bien en México no sabemos cuánto ha sido este aumento, ¿no? Porque el aumento no se da de la misma manera en todo el planeta. Esto también quiere decir que los efectos climáticos extremos, como las sequías o como los huracanes, han aumentado y son cada vez más frecuentes. Esto quiere decir que hay días en los que llueve cada vez más agua, llueve más agua en un periodo de tiempo bastante corto. Y eso es preocupante porque entonces eso también implica un problema para la captación de agua de lluvia, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacerle para capturar toda esta agua de lluvia si cada vez llueve más en un día preciso, ¿no? Si lloviera más espaciadamente, pues sería como más fácil poder capturarla, pero eso no está pasando. También es importante decir que el nivel del mar ha aumentado y va a seguir aumentando y que los glaciares de montaña en países como México han desaparecido completamente. Antes en la Sierra Neovolcánica Transversal de México teníamos glaciares permanentes, pero desde el año 2007 los perdimos todos. Eso quiere decir que solo cada invierno se forman unos cuantos, pero jamás volverán a ser permanentes y por tanto los bosques que dependían de esa agua pues se encuentran en una completa vulnerabilidad. Pues tenemos como otros efectos que también son propios del calentamiento global. Uno de esos es el calentamiento del océano.
Es importante decir que el planeta Tierra está cubierto por un 70% de los océanos. Eso quiere decir que si la masa de agua que está rodeando el planeta se calienta, la atmósfera va a calentarse aún más y se va a comportar de la misma manera en la que se comportan todos los fluidos físicamente en el planeta Tierra. Los fluidos pueden absorber una cantidad de calor durante mucho tiempo y eso no quiere decir que aumenten su temperatura, pero va a llegar a un punto en donde la temperatura del mar se va a levantar exponencialmente y cuando ese punto llegue, entonces el calentamiento de la atmósfera pues se va a intensificar aún más, ¿no? Eso es un proceso que ya está ocurriendo, pero que se ha estudiado bastante poco, entonces es algo que preocupa mucho en la comunidad científica. Otra cuestión importante es que tenemos el derretimiento de todos los glaciares, no solo de los glaciares que se encuentran en las montañas, sino también de los continentes que históricamente han estado cubiertos por hielo, como el Ártico o como la Antártida. Y bueno, si el hielo se derrite, pues también quiere decir que hay un aumento en el nivel del mar, y este aumento pues es de aproximadamente 0.20 centímetros cada año. Para el año 2100 tendremos una elevación de aproximadamente 7 metros. Y el hecho de que se eleve 7 metros implica que todas aquellas ciudades que se encuentran a nivel del mar pues quedarían completamente desaparecidas. Incluso en el caso, por ejemplo, de Tabasco, que se encuentra a menos 3 metros bajo el nivel del mar, sería completamente catastrófico, ¿no? Y también sería catastrófico para países como México, que de los 32 estados, 18 tienen costa. Entonces, si esos 18 desaparecen por la elevación del mar, sería un grave problema social, político, económico. ¿Qué haríamos con toda esa población que tendría que ser desplazada, ¿no? Eso nos lleva justamente al concepto de refugiados climáticos o de migrantes climáticos. No sé si lo hayan escuchado en algún momento, que se trata de toda esta gente que tiene que emigrar, ¿no? Porque sus lugares son prácticamente no vivibles. También tenemos que decir que el clima cambia, y sí es cierto que cambia por causas naturales, pero también cambia por causas antropogénicas. Algunas causas naturales tienen que ver con un proceso terrestre que se llama los ciclos Milankovitch, que ocurre cada 100.000 millones de años, en donde el planeta Tierra está o más cerca del Sol o más lejos del Sol. Los volcanes también emiten gases de efecto invernadero, y pues ya dijimos que estos gases son también los causantes de que haya un calentamiento global por el efecto invernadero. Tenemos un reporte que hace el Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC. Este reporte en específico es el quinto, que se publica en el año 2014, y en este por primera vez se acepta que hay un calentamiento del planeta. Bueno, que hay un cambio climático, y ese cambio climático es un calentamiento, no un enfriamiento del planeta. Y bueno, que ese calentamiento pues está calentando no solo a la atmósfera, sino también está calentando a los océanos. Aceptan por primera vez que el nivel de nieve y de hielo promedio en todo el planeta ha disminuido y el nivel del mar ha aumentado. Y también es un reporte importante porque se acepta por primera vez la influencia humana como causa del calentamiento climático. Y bueno, entonces eso nos lleva a la pregunta de cómo es que los humanos estamos contribuyendo al cambio climático. Pues estamos contribuyendo al tener una emisión de gases de efecto invernadero, y eso lo hacemos al quemar combustibles fósiles en las industrias, en los automóviles y pues en prácticamente la producción de todo lo que estamos usando, ¿no? De toda nuestra ropa, de todos nuestros alimentos, de todo lo que nos rodea. Otra cosa importante es decir que el calentamiento es un forzamiento positivo. Esto quiere decir que no porque dejemos de emitir hoy, el planeta se va a enfriar por sí solo. El calentamiento que hemos provocado se va a permanecer durante muchos años, durante la cantidad de años que pueda permanecer una partícula de CO2 en la atmósfera, y la cantidad de años que una partícula permanece en la atmósfera son al menos 200 años. Eso quiere decir que aunque nos dejemos de calentar hoy, no podemos revertir el calentamiento que hemos generado.
Y esto también quiere decir que todo lo que sigamos emitiendo va a calentar más y más y más y más, así infinitamente. La explicación de entonces qué es el efecto invernadero y por qué no podemos hacer algo para detenerlo. El efecto invernadero es un proceso natural de la Tierra, es algo que no podemos evitar, y bueno, es importante decir que la causa o la fuente principal de energía que tiene el planeta pues es el Sol. Si vemos en esa figura, toda la energía que entra del Sol, pues entra y una parte es reflejada y otra parte es absorbida en la litosfera. La litosfera es como toda esta roca del planeta, ¿no? Entonces, una vez que la litosfera lo absorbe, vuelve a emitir esa energía, que sería la color naranja y que se llama energía infrarroja. Esa energía infrarroja saldría de la atmósfera si no hubiera CO2, pero si hay mucho CO2, entonces no puede salir y entonces se queda como rebotando y rebotando en la atmósfera. Y la única forma de hacer que no existiera el efecto invernadero sería hacer que los gases, como el vapor de agua, como el CO2, como los óxidos nitrosos o como el metano, pues no existieran. El problema con eso es que químicamente es súper complicado y súper caro sacar gases de la atmósfera, ¿no? Es muy difícil, ni siquiera podemos ver a los gases, pero sabemos que están ahí y que están rodeándonos todo el tiempo. Otra cosa importante es que, aún esto, lo que les decía, sin el efecto invernadero, estaríamos prácticamente congelados y pues que la mayoría de los gases de efecto invernadero tienen largos periodos de tiempo. El CO2 permanece al menos 150 años en la atmósfera. Los óxidos nitrosos permanecen al menos 100. El metano solamente permanece de 3 a 6 meses, pero lo que sucede es que tiene un poder 25 veces más fuerte que el CO2. Entonces eso hace que sea un gas bastante peligroso. Tenemos cuáles han sido las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año de 1990. A ver, en esa gráfica yo les preguntaría, ¿quién es el país que más está emitiendo? China. China está emitiendo más, ¿verdad? Para el año 2016 me parece que es esta gráfica. ¿Y quién es el segundo emisor? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Después viene la Unión Europea, que si ven estaba emitiendo una gran cantidad y después ahorita está emitiendo una menor cantidad. Y después vienen países como la India, como Rusia y como Japón, ¿sí? Hacemos una comparación de los dos grandes emisores. Uno de ellos es China. Ya habíamos dicho que es el país que en este momento, que para el año 2018 está emitiendo más. Pero miren lo que pasa en el caso de Estados Unidos. Está emitiendo menos que China, pero ha estado emitiendo desde 1900. ¿China en qué año empieza a emitir según esta gráfica? 1908. A ver, por acá, ¿no? Empieza con un pico. Más o menos a partir de los 80 ha estado convirtiéndose en un gran emisor. Sin embargo, países como Estados Unidos o como la Unión Europea, miren cuánto emitía la Unión Europea también, desde 1900, ¿no? Entonces, eso es importante porque todas las políticas de cambio climático están enfocadas a los mayores emisores, ¿no? A quien emite más. Entonces eso ha llevado a la discusión de quién tendría más responsabilidad en el cambio climático. Si un país como China, que está emitiendo mucho, pero recientemente, o un país como Estados Unidos o como la Unión Europea, que han emitido históricamente y que ahorita están reduciendo, sí, pero han dejado una gran huella de carbono. Y ya dijimos que todo lo que hayamos emitido hace 200 años todavía continúa en la atmósfera. Ya hablando un poco más de las causas del cambio climático, pues hay un proceso social bastante importante, ¿no? Que es la revolución industrial y todos los procesos políticos y sociales que esto implica. Hablando justamente de la cuestión del clima, pues toda la quema de combustibles fósiles, del petróleo y del gas, pues han contribuido a este calentamiento. Y también es importante decir que el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales, es decir, el aprovechamiento desmedido de poder vertir todos los desperdicios a la atmósfera o a los océanos, ha sido una constante desde la época de la revolución industrial.
y que ahorita que vamos las políticas públicas, ninguna está enfocada a poner un límite de aprovechamiento, ¿no? Cuando vemos que es como el principal problema. En la siguiente diapositiva tenemos cuáles son los sectores que más emiten. Bueno, aquí de nuevo la gráfica de los países, de cuánto están emitiendo y de los sectores. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo, el hecho de talar un bosque y convertirlo en ciudad, emite mucho CO2. También el utilizar los automóviles, el utilizar trailers y, por supuesto, el producir vacas que liberan metano. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es como el porcentaje que estos sectores están aportando a los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, lo que más emite gases es el uso de la energía, es decir, el producir energía. Después viene la agricultura. Bueno, la agricultura es el color naranja, después viene el transporte, después la industria en color amarillo y el uso residencial, que sería todo ese uso que tenemos en nuestras casas. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, si todos nos transformáramos si todos en nuestras casas utilizáramos energía limpia, pues sí podríamos reducir un poco como la emisión de gases, pero no sería suficiente, ¿no? Tendremos que mirar también otros sectores. Tenemos cuáles son las emisiones de CO2 de México. En México, el principal emisor de CO2 es el transporte. Emite el 21% de todo lo que se quema. Bueno, en México. Después viene el consumo de electricidad, la quema de petróleo, la deforestación, que ha sido un problema que se ha intensificado en los últimos años. El uso de las viviendas pues solo es el 4% y los servicios como las oficinas, los hospitales, todos estos servicios públicos pues solo emiten el 3% del total. Ya de manera como de conclusión, es cierto que el clima está cambiando y que ese cambio se evidencia en un calentamiento global, ¿no? Nos estamos calentando y nos estamos calentando a tasas cada vez más intensas. También es cierto que en los últimos 150 años la actividad humana ha sido la principal causa del calentamiento global y es cierto también que hay factores naturales y antropogénicos que lo ocasionan. Tenemos un poco acerca de todas las evidencias que se han hecho en cambio climático. Esta es una gráfica de todas las investigaciones que se han hecho. Si vemos, la mayor parte pues se ha hecho desde los años 90 hasta el año 2015. Y eso quiere decir que ya no hay ninguna duda de que el calentamiento existe. Pues de nuevo vemos cómo van aumentando la concentración de CO2. Si antes de la época industrial la concentración era de 350 partes por millón, eso quiere decir que de 1 gramo de aire, si lo dividimos en 1 millón de partecitas, 350 eran CO2. Para el año 2020 ya no estamos en 350, estamos en 412 partes por millón. Y eso quiere decir que estamos entrando a un proceso climático que nunca, a un proceso climático en el que los humanos nunca habíamos estado, nunca habíamos vivido en un planeta con esa concentración de CO2. Entonces todas las respuestas que se den a partir de ahí, la verdad es que son inciertas, no sabemos qué va a pasar ni cómo es que va a pasar. Bueno, pues más evidencias, arriba está la Antártida y abajo el Ártico. Vean cómo se reduce la masa de hielos y cómo aumenta el nivel del mar. Bueno, también es cierto que ya vemos algunos efectos del cambio climático, como la modificación de los patrones de lluvia, la alteración de los océanos. Vemos sequías prolongadas cada vez más fuertes, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria de al menos el 60% de la población mundial, y vemos un aumento en el número de días y de noches más cálidas. Bueno, esto es lo de la acidificación del océano que les comentaba, que es un grave problema porque afecta a todas las cadenas tróficas y por tanto a todas las poblaciones humanas que dependen de la pesquería. De nuevo, imágenes de cómo se han derretido los polos, cómo hemos perdido los glaciares en los continentes. Es decir, que el cambio climático no solo afecta a la atmósfera, sino que también afecta a todas las formas de vida.
que existen en el planeta. Tiene que ver con una pérdida de biodiversidad, de hábitats, también tiene que ver con un mayor número de incendios forestales y una alteración a los vectores que transmiten enfermedades. Es decir, lugares que antes eran muy fríos y por tanto no había mosquitos, ahora son lugares en donde sí hay, y por eso vemos noticias como que Jalapa se ha convertido en el principal estado afectado por el dengue, cuando hace 5 años ni siquiera era posible. No hablar del Panel Internacional del Cambio Climático, que nace en 1988 y que es importante porque es el único espacio que se reconoce como un espacio de evidencia científica para el cambio climático, ¿no? Los últimos tratados se basan en toda la investigación que hace el Panel Internacional de Cambio Climático, y todo lo que no está ahí adentro no se considera evidencia del cambio climático. Es importante decir que el IPCC no solamente son científicos, son tomadores de decisiones, son científicos y son un sector de las empresas privadas también. Ellos sacan, este es el sexto reporte, es un informe especial porque ellos consideran que no podían esperarse hasta el año 2022 cuando tenían que sacar el sexto reporte para decirnos que solamente quedaban 12 años para actuar, o si no, no habría marcha atrás. El panel internacional saca un reporte cada 5 o 6 años y le tocaba sacarlo en 2022, pero saca el año pasado, que es justamente en la convención donde Greta inicia el movimiento, y este informe pues dice justamente eso, que si no actuamos conforme al Acuerdo de París, entonces no vamos a limitar el crecimiento a 1.5. Y si no lo limitamos, eso implica que las condiciones climáticas que vamos a ver van a ser condiciones catastróficas, cambios sin precedentes y sin marcha atrás, ¿no? Entonces es un reporte bastante interesante. Esta diapositiva es interesante porque entonces esta diapositiva nos dice que el hecho de que la atmósfera esté cambiando y el hecho de que el clima cambie, pues también quiere decir que las formas sociales de relacionarnos entre nosotros y de las formas que tenemos de relacionarnos con el medio, pues también van a cambiar. Si tenemos un clima inestable, entonces tendremos también un acceso inestable y no seguro a derechos humanos, como puede ser el derecho a una alimentación sana, el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener agua potable todos los días. Incluso estaríamos poniendo en riesgo nuestro derecho a tener una vida, ¿no? El derecho a poder vivir y a poder decidir, a poder vivir en bienestar y en salud. Esta es una nota del secretario de la ONU en 2018 que dice que si no actuamos contra el cambio climático, entonces el planeta que tendremos será un planeta completamente desastroso para la vida. En la siguiente diapositiva muestro una gráfica de cuáles son las especies que hemos perdido. Por ejemplo, en las cícadas, que son especies de climas bastante secos, hemos perdido aproximadamente el 60% de todas las que conocemos, porque no conocemos toda la biodiversidad, apenas y un 10% de toda la biodiversidad mundial. Si ven los anfibios, hemos perdido aproximadamente el 30%, de los reptiles también hemos perdido el 20% y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva podemos ver un mapa de cuáles serían esas ciudades que perderíamos si el nivel del mar se incrementa a 3 metros. Ya dijimos que los escenarios dicen que nos elevaremos hasta 5 metros, pero esta se hizo hace algunos años en donde el promedio eran 3. Y si ven toda la península de Yucatán, toda la parte del Golfo de México y alguna parte de Chihuahua y Oaxaca, pues estarían como desapareciendo prácticamente. Vemos un mapa de cuáles son los lugares del planeta que se han calentado más intensamente. Si está en azul claro quiere decir que no se ha calentado. Si está en morado, quiere decir que se ha calentado mucho. Quiere decir que se haya calentado más el norte. Si vemos Rusia, que es un país que permanece en invierno todo el año, pues ha sido como de los que más ha sufrido este calentamiento. También quiere decir que el mar se ha estado como calentando lentamente, pero como les decía, el comportamiento de los fluidos es importante. Va a llegar un punto en donde el mar se caliente tanto, llega a un punto de saturación y entonces
eso haga que se potencialice el calentamiento en la atmósfera, ¿no? Entonces esto también muestra evidencia de cómo esperamos que haya un proceso de retroalimentación bastante intenso en los siguientes años. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a pasar. Y bueno, en la parte del sur pues también vemos que uno de los países más afectados ha sido justamente todos los incendios que teníamos y en años pasados. Esta frase que tengo acá es como importante. Quiere decir que si nos estamos calentando de manera diferente, entonces las formas que tendremos que desarrollar para adaptarnos a ese cambio van a ser diferentes. No van a ser las mismas formas de adaptación que tenga una persona que ha vivido en Rusia toda su vida que una persona que ha vivido en Ecuador o en Panamá o en Colombia o en algún país de América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una cuestión social, económica y política. Y bueno, también es cierto que el cambio climático pues va a acentuar todas esas desigualdades sociales, haciendo que los que ahora ya son vulnerables pues sean todavía más vulnerables con el cambio climático, a pesar de que la población más pobre del mundo ha sido la que menos ha contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, el bloque rojo de la izquierda, pues también será la población que sea más gravemente afectada por los impactos de este cambio climático, ¿no? Y entonces tendrá que desarrollar capacidades adaptativas, pues cada vez más eficientes, ¿no? Y eso nos lleva a toda una discusión de entonces qué implica adaptarse. ¿Migrar implica adaptarse o eso no es adaptación? Imaginen que su ciudad está calentándose cada vez más, que no hay cultivos y no hay alimento suficiente. Entonces las personas tienen que migrar. Eso es una forma de adaptación. Hay un concepto que se llama resiliencia, no sé si alguien lo ha escuchado. La resiliencia dice que uno tiene la capacidad de adaptarse a los cambios hasta que llega un punto en el que esa adaptación es tan radical que lo único que causa es transformación. Como decía Camila, te puedes adaptar de varias formas, pero va a llegar un punto en donde ya no sea posible. Y cuando lleguemos a ese punto, entonces estaremos hablando de un colapso climático, ¿no? La cuestión con eso es que estamos en el camino, estamos en el proceso, de que el colapso climático va a ocurrir y va a ocurrir de manera abrupta para todos. Ya hablando un poco más específico del caso de México, pues tenemos pocos estudios en cambio climático para México. Este es un estudio que se hace sobre cómo van a cambiar los diferentes patrones de lluvia y de sequía. En la siguiente diapositiva tenemos un poco los efectos que esperamos en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Cambio Climático, y pues esto tiene que ver con tormentas, con inundaciones, con pérdidas de biodiversidad, con una disminución de alimentos, de cosechas de alimentos, y también con una pérdida de planicies costeras, o sea, de que vamos a perder estados costeros, los vamos a perder. La cosa es identificar cuánto tiempo nos falta para llegar a eso y qué vamos a hacer con toda la población que vive en esos estados, ¿no? Con toda la población que vive en Tabasco, por ejemplo. Vemos los estados que van a ser más afectados por el cambio climático. La división que vemos son las cuencas de agua. Esto es una cuenca, esto es otra cuenca, esto es otra cuenca. La Ciudad de México se encuentra en la octava cuenca y va a ser de las más afectadas porque estamos perdiendo todos los bosques que se encontraban alrededor de la ciudad. Y sin esos bosques pues no hay infiltración y por tanto no hay agua en la cuenca. Entonces la única manera en la que podemos obtener agua es sacarlo de alguna de estas. Y bueno, las Baja Californias también se van a quedar sin agua. Los estados del norte que ya por sí no tenían agua pues van a ser todavía peor. Este es un estudio que se hace en 2014 sobre quiénes son los más vulnerables. Hay 316 municipios en todo el país que son altamente vulnerables al cambio climático. Si ven, toda la zona de Yucatán está afectada, la zona del norte y las Baja Californias. Igual vemos cómo estarían cambiando los regímenes de lluvia. Cada vez habría más tormenta, cada vez habría menos agua y menos cosecha de alimentos.
Si continuamos así, para el año 2030 estaríamos cosechando solo el 25% de los alimentos que cosechamos hoy. ¿De dónde sacaríamos el resto de alimentos? Es una pregunta interesante. Va a ser un grave problema, ¿no? Y no solamente va a ser un problema climático, va a ser un problema político, social, económico, ¿no? ¿De dónde vamos a estar trayendo todos esos recursos? Eso es en el caso de los alimentos, pero lo mismo pasa con el agua y lo mismo pasa con la vivienda digna, ¿no? Si ahorita ya de por sí es súper difícil tener una vivienda digna, tener una vivienda que no se inunde todos los veranos, una vivienda que no te haga pasar frío todos los días, todos los inviernos, y que por tanto haya familias muriendo por intoxicación en invierno. Tenemos de nuevo noticias acerca de cómo afecta a México. Por ejemplo, están en sequía 28 de los 32 estados de México, ¿no? Es el año 2012. Entonces cada vez veremos noticias, o esta otra que es muy dramática, sequía en Estados Unidos implica también hambre para México. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Si ya de por sí todo esto era un panorama bastante catastrófico, pues no solo es eso, ¿no? Sino que también es toda la contaminación y todos los efectos adversos para la salud humana que implica la alta concentración de gases efecto invernadero. Bueno, los contaminantes de vida corta son los gases efecto invernadero que solamente duran unos días o unos meses en la atmósfera. En la siguiente diapositiva vemos todos los ejemplos. Está el carbono negro, que es una molécula súper grandota de CO2. Una molécula de CO2 con plata y con plutonio y con plomo y con estaño y con todas las tierras raras que se puedan imaginar. A ese carbono negro le llamamos partículas, moléculas particuladas, y pues se encuentran como en todas las ciudades. Provienen de los autos. En México particularmente provienen de los frenos del metro. Esos frenos del metro están funcionando con una tecnología que fue desarrollada en los años 70 con plutonio y con estaño. Entonces cada vez que el metro frena hace una emisión bastante importante de carbono negro, y cuando uno respira todo eso, pues eso causa enfermedades respiratorias y también está asociada a enfermedades neuronales, ¿no? Otro de los gases efecto invernadero peligroso pues es el metano, no solo porque es 25 veces más potente que el CO2, sino porque cada vez hay una mayor emisión debido al ganado. Y otro de los importantes es el ozono troposférico. ¿Ustedes han escuchado de la problemática con el hoyo de la capa de ozono? El ozono nos protege de la luz UV y que ha habido bastantes hoyos, ¿no? Por ahí de los años 70, justamente el premio Nobel que tenemos, que es Mario Molina, pues descubre estos hoyos. Se hace una normatividad para detener los fluorocarbonatos y se logra cerrar el hoyo en la capa, ¿no? El problema es que la capa de ozono se encuentra a 22 kilómetros de la superficie terrestre. Entonces, ¿por qué si el ozono está tan alto es un problema para la salud humana? Y la respuesta a eso es que el ozono cada vez no está arriba, sino está abajo. Si nosotros nos exponemos a altas concentraciones de ozono, tiene el mismo efecto devastador que la luz ultravioleta. Y la razón por la que el ozono ha estado descendiendo es justamente la alta concentración de CO2 en la atmósfera. Si hay partículas de CO2 que interaccionan con el ozono, entonces el ozono baja. Y cuando baja y se encuentran las moléculas de oxígeno, vuelve a ser una molécula con 3 oxígenos. Y estas moléculas son bastante dañinas para la salud humana. Esas moléculas solamente pueden producirse si hay mucho calor, si hay mucha energía. ¿Y en qué lugares del planeta Tierra hay más energía? ¿En una ciudad o en un bosque, por ejemplo? Una ciudad, ¿no? Por esta cosa de las islas de calor, que también son un problema por todo el cemento que tenemos, ¿no? Abajo están los fluorocarbonatos que comentaba el compañero, que son dañinos para la capa de ozono. Y bueno, es importante decir que todos estos contaminantes también están reduciendo la seguridad alimentaria,
contribuyen a que el planeta se caliente y a todos los efectos adversos que teníamos. Vemos como todas las partes del mundo están cada vez presentando una mayor concentración de carbono negro, en esta diapositiva en específico. En la otra diapositiva vemos otro contaminante de vida corta, como es el metano. Bueno, los círculos quieren decir de dónde está proveniendo el metano. Por ejemplo, para América Latina y para México en general, pues toda esta parte está proveniendo de los combustibles fósiles. O sea, el 70% del metano que está ahorita circulando en esta atmósfera proviene de los combustibles fósiles. Un 25% proviene del ganado y del cambio en la agricultura, y otro pequeño, como 15%, pues viene de los tratamientos de aguas residuales, ¿no? Que si no se hacen de manera adecuada, cuando almacenamos muchas aguas residuales, lo único que estamos haciendo es emitiendo más metano a la atmósfera, ¿no? Entonces tampoco es como muy bueno hacerlo si no tenemos la tecnología suficiente para hacerlo bien, ¿no? Los efectos devastadores del ozono, como les decía, está bajando y está bajando en las ciudades. También daña las plantas y con esto daña a las plantaciones que están haciendo el secuestro de carbono, y pues afecta a la salud y a todos los cultivos. Los fluorocarbonatos en los años de los 50 se empiezan a producir. Hay una normativa aquí, se detiene, y en años recientes se sabe que hay países que nunca los abandonaron, ¿no? Y que se siguen produciendo. Entonces, también las estrategias para medir quién está produciendo sus gases de efecto invernadero pues están aumentando en los años recientes, ¿no? La cuestión con eso es que sí está bien saber quién nos está emitiendo, saber quién para darles una sanción, pero la problemática pues tampoco se va a acabar con una multa, ¿no? Con una sanción. Entonces habrá que pensar qué tipo de sanciones o qué tipo de cosas vamos a hacer cuando sepamos quién no dejó de emitir. Estos son todos los gases de efecto invernadero que existen. Por ejemplo, el metano, el CO2, el óxido nitroso, pues contribuyen a los gases de efecto invernadero y esto al aumento en el clima. Sin embargo, otros también afectan el calentamiento, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que afectan o a la salud humana o a los cultivos de alimentos. En la siguiente tenemos pero me la voy a saltar ahorita, que es justo de lo que hemos hablado, y ya pasamos a la segunda parte, que es entonces, en todo este panorama, qué es lo que se ha hecho o qué es lo que han hecho los gobiernos. Tenemos cuáles son los escenarios de calentamiento global. Si vemos, tenemos datos de cómo se ha calentado la atmósfera desde los años 1950, ahorita estamos en el año 2020 por acá, y si vemos, no hay como un acuerdo de cómo se va a elevar la temperatura, pero sí hay una tendencia muy clara, ¿no? ¿Qué tendencia podemos ver ahí? ¿Qué es lo que vemos? Si yo les preguntara cuál es el futuro del cambio climático, ¿ustedes qué dirían? ¿Se va a calentar o se va a enfriar? Se va a calentar, ¿no? Todos los escenarios, aunque sean muy positivos, dicen que nos vamos a calentar, ¿no? Y hay algunos que dicen que nos vamos a calentar por arriba de los 2 grados centígrados. Entonces, si vemos todo este panorama, ¿ustedes qué dirían? ¿Que hay evidencia suficiente para decir que hay un calentamiento global o que no la hay? Sí, ¿no? Sí hay una evidencia. Y los países o estos grandes conglomerados científicos y políticos que se han sentado a discutir el cambio climático lo han hecho a partir de los años 70, en donde se empiezan a manifestar como las primeras problemáticas de contaminación y las primeras evidencias de que hay un calentamiento. A partir de los años 90 se empieza a celebrar algo que se llama la Convención Marco por el Medio Ambiente, que es una organización de la ONU
y que son las famosas COPs. Las COPs empiezan en el año 1992 y ahorita vamos en la COP número 25, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿hay algún cambio que han hecho esos instrumentos políticos en la tendencia que estamos siguiendo? O sea, si desde los años 70 sabíamos que había un problema, ¿por qué creen que esos instrumentos no hayan sido lo suficientemente buenos para evitar que nos siguiéramos calentando? Bueno, esa es como la pregunta que habrá que resolver en las siguientes diapositivas. En la siguiente, bueno, esta es una gráfica de los escenarios que tendríamos si actuáramos y si no actuáramos. Por ejemplo, si el día de hoy hiciéramos un alto total a la quema de combustibles fósiles, bueno, ahorita estamos en el 2020, que sería este punto de inflexión. Si hoy dejáramos de quemar CO2 y por tanto emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, entonces tendríamos un decrecimiento en la temperatura, sí, pero a partir del año 2045. O sea, nos estaríamos calentando todavía un ratito, pasarían como unos 8 o 10 años para entonces medio empezar a bajar. Tenemos que esperar hasta el 2040 para decir que hemos bajado la temperatura, y todos los ecosistemas, todas las especies, todas las vidas humanas que perderíamos del 2020 al 2040, pues ya no regresarían, ya no habría una marcha atrás a partir de eso. Si nosotros siguiéramos las políticas que tenemos actualmente, que de hecho solamente es un acuerdo internacional amplio, que es el Acuerdo de París, y que es un acuerdo que es completamente voluntario, nos elevaríamos seguro entre 3.1 y 3.7 grados centígrados. Esto quiere decir que nos elevaríamos hasta 2060, y en 2060 nos estabilizaríamos. A partir de ese año ya no nos estaríamos calentando más. Pero no podemos dejar de subir porque ya tenemos como toda esta influencia, todo lo que hemos emitido en los anteriores. Y si no hacemos nada, si no hay ningún acuerdo internacional, si nadie deja de emitir, pues entonces nos elevaríamos entre 4.1 y 4.8 grados centígrados. Tenemos las convenciones marco, que son las famosas COPs. A partir de que los gobiernos empiezan a dar cuenta, llaman a una reunión que es una convención marco. Esa convención marco se realiza todos los años a partir del año de 1986. Y la convención de 1992 es un momento bastante icónico para toda la historia ambiental en contra del cambio climático. Es la Convención de Río de Janeiro, en donde por primera vez se dice que el cambio climático se tiene que detener porque también está causando un impacto en los ecosistemas y en todas las formas de vida. Y es importante también porque de ahí surge la idea de hacer las COPs. En esta convención solamente había especialistas en biología, en ecología, en toda esta parte viva, ¿no? Que eran los únicos que estaban hablando del cambio climático. A partir de 1994 se llama una COP, que es una conferencia de las partes, en donde ya no solamente hay biólogos, ya no es solamente personas que estudian la atmósfera, sino que también ya hay economistas y políticos y sociólogos y varias personas de las ciencias sociales. Esas son las COP. Y se celebran cada año. ¿Cuáles tendrían que ser las responsabilidades o las exigencias que tendría que cubrir la COP para decir que están siendo funcionales? Otra cosa importante es revisar cuál es el objetivo de la COP. El objetivo solamente es estabilizar las concentraciones. Si ven, el objetivo no es reducir el cambio climático y el objetivo no es parar la emisión de gases de efecto invernadero. Lo único que se pretende es estabilizar, y ni siquiera se dice cómo estabilizar y en cuánto tiempo, porque puede que lo estabilicen para el año 2100, pero ¿eso será suficiente o no será suficiente? En esta pregunta, ¿no?, que les planteo acá de si después de 25 años como de fracaso total en este instrumento político que ha sido este diálogo internacional, ¿qué deberíamos hacer entonces? ¿Ha implicado un fracaso o no ha implicado un fracaso? Y en caso de que sí, deberíamos de abandonarlo, deberíamos dejar de apostar. ¿Cuáles son las partes de esa COP? O sea, los sectores. Las que incluyen. Pues son las que se plantean en el desarrollo sustentable, que es de donde surge la idea, que es una parte ambiental integrada por esta, que es la más ambiental que tiene la ONU, una parte económica y una parte social. Y ahí entran sectores, gobiernos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. No hay voz de la sociedad civil en las COPs, entonces solamente están integradas por quienes están tomando las decisiones
y por tanto las cámaras que impulsan las economías de los países, o sea, las cámaras de agricultura, de producción, las cámaras de la industria, todas estas, y por supuesto los científicos, pero en realidad no hay una voz de la sociedad civil ni de las luchas sociales. Otro instrumento político que ha sido importante, o bueno, que va a ser importante y relevante el año que viene, es el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde por el Clima consistió en una iniciativa política en donde se decía que a todos los países que asistieran como a las COPs, pues se les iba a entregar un fondo de 100,000 millones de dólares. Con ese fondo tenían la obligación de desarrollar proyectos para mitigar y para adaptarse al cambio climático. México recibe esos 100,000 millones de dólares y pues en el próximo año por primera vez se tendrá que rendir un reporte de qué se hizo con todo ese dinero. Será un año decisivo porque si se logra, entonces será como el pistolazo de salida para los buenos augurios, ¿no? Para decir que sí se puede contra el cambio climático y que México ha podido. Pero en caso de que no se pueda, en caso de que México no demuestre que ha emitido menos y que ha bajado su temperatura, pues entonces también implicaría como más excusas y esta cuestión de seguir sin asumir los compromisos. No hay sanciones por si las metas no se cumplen, igual que en el protocolo de París, igual que en el protocolo de Kioto y en el protocolo de Montreal. No hay sanciones ni políticas, ni económicas, ni de ningún tipo. Los acuerdos son completamente voluntarios. Será decisivo este y el siguiente año. Tenemos algunos puntos clave acerca del Acuerdo de París. Bueno, el Acuerdo de París se hace para no rebasar el 1.5 grados la temperatura, aunque hay una meta de 2 grados centígrados, es decir, se hace para no rebasar el 1.5, pero si llegamos hasta los 2 grados centígrados, no habría sanciones de ningún tipo. Bueno, por sí no hay sanciones, pero un concepto que se llama el concepto vinculante, que es decir, que si no cumples con algo, no te vuelven a dar el apoyo, pues no estaría funcionando si rebasamos el 2 grados centígrados. Es un financiamiento que los países tienen que hacer. El acuerdo es solamente firmar una hoja y decir que vamos a reducir las emisiones. Eso abre un mundo de posibilidades. No se está diciendo que haya una reducción de emisiones dentro del país. Tampoco se está diciendo que haya una reducción de emisiones en cuánto tiempo, ¿no? Por ejemplo, si un país como Estados Unidos hubiera firmado el protocolo de París, no lo firmó. Tiene que haber 2 firmas. Una primera en donde el presidente, bueno, el secretario de Medio Ambiente lo firma, y otra donde el presidente de cada político, y pues se sale al 100%. Bueno, pero lo que les quería decir es que abre un mundo de posibilidades, porque supongamos que México se compromete al Acuerdo de París y dice, está bien, voy a reducir mis emisiones de gases efecto invernadero, y lo hace prohibiendo que se instalen todas las fábricas de automóviles, de minería, toda la industria que causa esa emisión. Pero si tuviéramos empresas mexicanas que fueran a otros países como Colombia, Guatemala, países más al sur, y pusieran ahí las industrias, eso se estaría contando como una reducción de emisiones, aunque lo único que estás haciendo es movilizando tus emisiones. Otra de las cosas es la cuestión con los mercados de carbono. Si México logra comprobar que la superficie forestal del país ha incrementado, eso estaría contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero, a pesar de que esos bosques fueran de la iniciativa privada o a pesar de que esos bosques estuvieran siendo financiados por empresas de otros países. Y esos bosques serían completamente intocables, expulsando completamente a todas las poblaciones indígenas que estarían dentro, ¿no? Y eso contaría como parte de los cumplimientos del Acuerdo de París. Entonces también es un instrumento que carece de mucha normatividad. Tenemos, bueno, el sexto reporte del que ya les había hablado. En este sexto reporte que sale el año pasado, también se dice que los costos por el cambio climático implicarían entre el 5 y el 20% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que
que muchos recursos se estarían enfocando al cambio climático y por tanto otros sectores, el sector de la salud, el sector de la educación pública o muchos otros, pues estarían también recibiendo menos recursos. Algunos dicen que representa el 1% del PIB mundial actualmente, lo cual es mucho. Y también se dice que los países en desarrollo o en vías de desarrollo pues serán los más afectados. Una cosa interesante con los reportes del IPCC, les digo que este es el sexto y salió el año pasado. En los primeros 4 hablaba de responsabilidades diferenciadas. Se hablaba de que había países que habían contribuido más y que por tanto tendrían que tener una mayor responsabilidad en la mitigación al cambio climático. Y con eso surgen justo las ideas de decir que entonces los países desarrollados, como los europeos o como el norte de América, que ya se habían desarrollado y que ya habían llegado a un nivel de bienestar, tenían que invertir en los países que estaban contaminando más, que eran los países del sur, ¿no? Y eso permite que surjan todos los mercados de carbono y eso permite que surjan cuestiones como el Fondo Verde o cuestiones como la inversión en proyectos verdes. Sin embargo, en los últimos 2 reportes del IPCC se dice que las diferencias en emisión no deberían ser consideradas y que más bien todos tenemos la misma responsabilidad y por tanto tendremos las mismas necesidades de adaptación. Los desafíos son desafíos tanto en el sector salud, educativo, en el sector vivienda. También es importante decir que en este sexto reporte ya se habla de factores sociales, factores psicológicos, culturales y éticos que están determinando, o sea, que están incidiendo en que podamos detener o no detener el cambio climático y también que son factores que van a ser decisivos para ver quién logra sobrevivir al cambio climático, ¿no? Porque se va a volver una cosa de sobrevivencia, de sálvese quien pueda. Esto solo es un poco para ejemplificar. El IPCC se compone de 3 grandes grupos. Uno es el científico, otro es el grupo de mitigación y otro es el equipo de adaptación. El equipo científico pues analiza todos estos temas, el equipo de mitigación analiza estos otros 5. Bueno, es importante diferenciar qué es mitigar y qué es adaptarse al cambio climático. Mitigar quiere decir ya dejar de emitir y que no haya más cambio climático. Adaptación es, una vez que se ha emitido, ¿cómo respondemos? Mitigar implica reducir las emisiones y implica transitar hacia una nueva forma de utilizar las energías. Adaptarse es un proceso más complejo, es un proceso muy caro, es un proceso muy difícil y es un proceso que debería estar a cargo de quienes están gestionando los recursos naturales, porque implica una planeación estratégica, implica modelos, implica invertir en escuelas, en centros de salud, implica en socializar la emergencia climática, porque si bien toda esta información está en reportes que se publican cada 6 años, yo les preguntaría cuántos de ustedes han leído el 4 o el 5 o el 6 reporte. Es una información que existe, pero que no es socializada y que eso nos lleva justamente a estar en mayor vulnerabilidad al no saber que todo eso va a pasar. Más de mitigación y adaptación, estos son los temas que se están investigando, o sea, estas son las apuestas para detener el cambio climático. El IPCC dice que hay que seguir haciendo escenarios, dice que hay que evaluar quiénes están en más riesgo, dice que hay que seguir evaluando la gestión solar para transitar hacia energías más renovables también, hay que evaluar la calidad del aire, del agua. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ya esta es como la última, entonces bajo todo ese panorama de datos climáticos, de instrumentos políticos, pues queda como esta pregunta, ¿no? De entonces ahora, ¿qué hay que hacer o qué vamos a hacer?